Muy buenos días, estimado público que nos ve y nos sigue a través de su espacio informativo. Transmitimos en vivo y en directo desde Cerro Azul número 93, fraccionamiento Hornos Insurgentes. Los saluda su amigo Manuel Román y les presenta aquí las noticias más relevantes ocurridas durante esta semana. Investigar a Aguirre y al Ejército exigen ante la ONU defensores de los padres de los normalistas. En el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es preciso exigir que se investigue al exgobernador Ángel Aguirre y al Ejército, plantean los representantes de las víctimas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y el Miguel Agustín Pro, en un informe dirigido al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Padres de los normalistas desaparecidos viajarán a Ginebra, Suiza, donde el 2 y el 3 de febrero será evaluado el Estado mexicano por el Comité en su 8ª sesión. Los 4 organismos presentaron el 8 de enero un informe sobre el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en el que solicitan al Comité de la Organización de las Naciones Unidas que realice un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 normalistas y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso. Vean, así tenemos las cosas. Parece que es necesario, ante la inacción, ante la indiferencia de nuestras autoridades, tener que recurrir a organismos internacionales que vengan a evaluar, que vengan a revisar el accionar de nuestros gobernantes. Lamentable, pero es real. Seguimos con esa actitud, los gobiernos en todos sus niveles, de desinterés, de no esclarecer las cosas, de llegar realmente a la verdad. El gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar a quienes apoyan a Ayotzinapa, señala Abel Barrera. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, Abel Barrera Hernández, declaró que se abre una nueva etapa en el movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que el gobierno le apuesta al uso de la fuerza para desmovilizar y poner fuera de la legalidad a la lucha de los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Barrera Hernández declaró que para el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, no solamente se cierra el caso, sino que viene la mano dura del Estado. Es muy lamentable que el gobierno le esté apostando al uso de la fuerza para poder, sobre todo, desmovilizar y colocar fuera de la legalidad un movimiento que surge precisamente de las acciones ilegales y delincuenciales de las autoridades. Es evidente realmente la actitud del Procurador General de la República. No está apegada a derecho. Él habló de una verdad histórica. Ya le han contestado los críticos que no existe esa verdad histórica. Es decir, solamente él se fundamenta en las declaraciones de testigos, y que dado el sistema de procuración e impartición de justicia que tenemos en México, siempre estas declaraciones son arrancadas bajo tortura. Entonces no tienen ningún sustento legal. Por eso los padres de familia sostienen que van a seguir su lucha hasta en tanto no tengan de manera científica los resultados de que verdaderamente sus hijos están muertos. Abel Barrera no descarta un estallido social ante la indiferencia de las autoridades, sin duda, y se refiere a que el Estado va a actuar de manera dura contra estos manifestantes. La idea es desmovilizar, y bueno, como hemos dado cuenta, el Estado tiene una enorme capacidad sobre el manejo de los medios de comunicación, y realmente al tener convenios altos, al tener pagados estos medios de comunicación, pues informan lo que al gobierno le interesa, y entonces desinforman a la población y la confunden, porque realmente hay que decirlo claro, el gobierno asigna recursos importantes a los medios de comunicación para que manejen su verdad histórica, como dijo el Procurador General de la República. Sin embargo, aquí Abel Barrera, que es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinola, señala precisamente que rechazan las versiones del Procurador General de la República y que van a seguir en sus manifestaciones, en sus movilizaciones. Es imposible que haya un candidato externo a la gubernatura, afirman 3 aspirantes del PRI. 2 de los aspirantes del PRI a la gubernatura, Cuauhtémoc Salgado Romero y Héctor Astudillo Flores,
Afirmaron que desconocen la intención de la dirigencia nacional de buscar un candidato externo, como se dio a conocer recientemente, que por eso el Comité Ejecutivo Nacional cambió la fecha del registro y de elección del candidato prevista para el sábado de hace 8 días. Fuentes del PRI dijeron al periódico Reforma que se busca entrar en contacto con el senador Armando Ríos Peter, quien dejó su aspiración por la candidatura del PRD, y con el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña. Consultado, Astudillo Flores dijo de Ríos Peter y Saldaña que son ciudadanos guerrerenses valiosos, y después subrayó que son de verdad de reconocimiento y valía. Sin embargo, dijo desconocer si efectivamente la dirigencia nacional emprenda acercamientos que puedan sugerir un escenario como el que se dio a conocer. En este espacio informativo señalamos de manera puntual la renuncia a la candidatura de Armando Ríos Peter, dada la podredumbre, dada la caída, la corrupción de ese partido, del PRD, que surgió hace 25 años precisamente, tras una decisión con el PRI. Pues son todos ellos priistas, han sido priistas. No sé qué tanto critican al PRI, si ellos son iguales o son peores. Se ha visto en cada uno de sus actos, porque el PRD, no perdamos de vista, ya ha sido gobierno. Caso igual a esto, un ejemplo de enorme corrupción e impunidad. Todos los gobiernos aquí, los López Rosas, todos los demás que han sido gobiernos, han sido bastante corruptos. La PGR basa su investigación sobre Ayotzinapa en declaraciones de presuntos torturados, dice Amnistía Internacional. Amnistía Internacional cuestionó la tesis que utilizó de la Procuraduría General de la República para decir que los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, detenidos desaparecidos por policías municipales, fueron asesinados, secuestrados e incinerados solo por un grupo de narcotraficantes que dirigía el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María Los Ángeles Pineda Villa. En un comunicado firmado por la directora del Programa Regional para las Américas, Erika Guevara Rosas, el organismo civil expresó su preocupación por la teoría que presentó este lunes el procurador Jesús Murillo Caram sobre el posible homicidio y destrucción de los restos de los estudiantes, porque se basa solamente en declaraciones de inculpados con un mínimo de pruebas. Otra posición de un organismo internacional, que es Amnistía Internacional, precisamente, rechaza la posición de la Procuraduría General de la República en el sentido de que los alumnos fueron asesinados, fueron calcinados en el basurero de Cocula, cuyos restos fueron llevados, tirados al río de ese lugar, de Cocula. Dice que realmente ese organismo que ella representa trató de reunirse con las autoridades federales y no lo hicieron. Es decir, hay desinterés, y rechaza una vez más los argumentos presentados este lunes por el Procurador General de la República, en el sentido, ya lo decíamos, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, del asesinato de los 43 normalistas. Ni gobierno ni partidos abonan a una mejor elección, dice consejero del INE. En la sesión del INE de este viernes, el consejero electoral Silvestre Pacheco León acusó que ni el gobierno estatal ni los partidos políticos han hecho nada para crear condiciones para un proceso electoral sin complicaciones en los comicios de este año. Esto luego de justificar no haber concluido en los tiempos fijados un informe de la Comisión de Promoción y Participación Ciudadana, que preside por no haber condiciones para este trabajo debido al conflicto social. Representantes de los partidos PRD, Morena y Partido Movimiento Ciudadano reprocharon al consejero Pacheco León que justificar no cumplir con los tiempos de la entrega del informe por el conflicto social. El representante del PRD, Ramiro Alonso de Jesús, criticó a los consejeros del INE y acusó que se ha convertido en damas de compañía. En este proceso, pues el trabajo lo realizan los consejos locales. La consejera María Luisa Garfias calificó esa expresión como misógina. Como decía, es los propios consejeros del INE que señalan que efectivamente ni siquiera ni el gobierno ni los partidos políticos coadyuvan
para crear condiciones en este proceso electoral que se avecina. Vean ustedes, lo acabamos de decir, tratamos nosotros de ser lo más precisos en nuestra información. Es decir, ciertamente hay grupos les damos la razón porque realmente la tienen los normalistas en su movimiento. No somos partícipes de la violencia, es cierto, pero ante la cerrazón de gobiernos antidemocráticos, de gobiernos que no se prestan al diálogo, no te dejan otras alternativas. Tenemos el análisis y el comentario del doctor Ricardo Otero, un hombre escritor, bastante trayectoria, que a partir de hoy se integra a Espacio Informativo para que todos los sábados nos vierta su análisis respecto al acontecer del estado de Guerrero, México y el mundo. Adelante, doctor Ricardo Otero. Muy buenos días, doctor Román, a usted y a su amable audiencia. En días pasados se hizo presente en Acapulco la famosa y tristemente célebre La Cargada, en favor del hijo del licenciado Ángel Aguirre Rivero, Ángel Aguirre Herrera, lo que nos indica una vez más que las viejas y rudimentarias prácticas de hacer política a base de dinero sin control siguen más vigentes que nunca, lo que nos advierte que a corto ni a mediano plazo se vislumbre un escenario democrático prometedor que haga cambiar el estado de cosas actual. Usted, respetable auditorio, tiene la última palabra. Ha sido el análisis y el comentario del doctor Ricardo Otero, un hombre que tiene una enorme trayectoria. Decíamos, es autor del libro La revocación del mandato y de los sueños son posibles, un libro que se vende en distintas librerías, por supuesto. Y bueno, ese comentario que nos hace el doctor Ricardo Otero, por supuesto, importante, decíamos. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el caso Iguala sigue abierto. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, afirmó que el caso Iguala no podrá cerrarse hasta que se juzgue a todos los responsables y se aclare el destino de los normalistas desaparecidos. Durante la presentación del informe anual de actividades 2014 ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, González Pérez insistió en que, a menos que se compruebe lo contrario, los estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, lo cual constituye una violación grave a derechos humanos. Sin duda, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos también alerta, también defiende el derecho a la protesta social, lo está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin duda, hay libertad de expresión, libertad de manifestación, pero debemos dejar en claro, mis derechos terminan a donde empiezan los derechos de los demás. Yo soy Manuel Román y les agradezco infinitamente que nos hayan seguido en este programa, y todos los demás no se olviden, sábados de 11 a 12. Nos vemos, hasta la próxima.